Dios bendiga a cada uno de los ministros, siervas y siervas del Señor que nos estarán viendo desde nuestro canal Evangeliza Ministro. Hoy tenemos un tema muy impactante que estaremos transmitiendo en esta hora, bajo el tema ¿Dónde está papá? Reconociendo que hemos tenido un porciento muy alto de los abandonos de los padres a los hijos. Y quiero leer en el Salmo 27, versículo 10, traducción lenguaje actual. Dice: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Repito, mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Y queremos hablar de este tema con nuestro hermano Carlos Rivera, que se encuentra con nosotros hoy, para poder transmitir esta palabra a cada joven, dama, caballero y todo ser que ha recibido un abandono de su padre, reconociendo que a veces las madres toman una posición muy alta en la cual educan a sus hijos de la manera que le toca a un padre hacerlo, y toma la posición más pesada, que es la de estar, ¿verdad?, haciendo todos los quehaceres más importantes que le puede tocar a un papá. Entonces, Dios te bendiga, Carlos. Te bendiga más. ¿Verdad? Hoy tengo unas preguntas que hacerte, ¿verdad? Ya que el tema de hoy es un tema muy impactante para cada oyente que nos estará escuchando. ¿Dónde está papá? Yo quiero que tú comiences a explicarme cómo, si en tu crianza tu papá estuvo desde que naciste o cómo fue ese proceso. Pues mira, pastor, nosotros nos criamos, ¿verdad? Tengo 2 hermanos más, somos 3. Nos criamos solamente con mi mamá. Mi papá era ausente, mi papá nunca estuvo. Una madre trabajadora, una madre que tenía 2 trabajos, que salía a trabajar de noche y llegaba por la mañana, nos levantaba para irnos para la escuela, para ella vestirse, prepararse para irse para otro trabajo más. Muchas veces decimos un refrán que dice que las madres son padre y madre, y verdaderamente siempre hace falta un papá. Y siempre le pregunté, ¿verdad?, a mi mamá que dónde estaba mi papá. Y sí lo tuve, pero pues estaba en su mundo, estaba en vicio, ¿verdad? Y fue un padre ausente. Padre ausente. Entonces quiere decir que los recuerdos que tú tuviste no fue ninguno de tu papá, sino que pudiste ver a tu mamá, una mujer trabajadora que estaba todo el día trabajando y los mantenía, pero se veía que tenía que hacer más de lo normal. En esa trayectoria de niño a joven, ¿pudiste lograr ver a tu papá en ciertas partes? Pues que yo me acuerde, que tenga memoria, una vez mi mamá me llevó a verlo y me ofreció un carrito, le pedí un carrito. Ajá. Y salió a buscar ese carrito y nunca llegó el carrito. Y después de ese momento, ¿verdad?, que lo pude conocer, pude saber quién era mi papá, pues esa tristeza de esperar el carrito y nunca llegar, mientras fui creciendo, siempre lo tengo en mi corazón hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Quiere decir que tú le pediste un carrito a tu papá. Sí. Y tu papá salió a buscarlo. Sí. Y tus emociones eran muy grandes porque viste a tu papá, sí, pudiste dialogar, papi, quiero un carrito. Porque me imagino que muchas veces en la escuela anhelabas que tu papá estuviera. Explícame ese proceso, cómo se siente, ¿verdad? Estar en la escuela y no tener un papá. Pues mira, pastor, se siente triste el por qué, porque siempre, mientras vamos creciendo, necesitamos un consejo. Necesitamos preguntarle a alguien si estamos haciendo las cosas bien. Cuando te hacen bullying, cuando te molestan, siempre hay un papá que saca cara por ti. Y en las graduaciones nunca estuvo. Y verdaderamente a veces le exigíamos a mi mamá, pero teníamos que entender que mi mamá tenía 2 trabajos, que ella estaba haciendo los 2 papeles. Nos cuidaba a nosotros, nos mantenía, éramos 3 bocas, así que se hacía un poco difícil. Y hace falta, porque yo me imagino los niños allá afuera que no tienen a su papá. Exacto. La tristeza que sienten. Ver que los niños lo molestan, que le hacen bullying, ver cuando nos enamoramos, tenemos una novia por primera vez, y le decimos papi, queremos hablar con él, contarle a nuestro papá, y llegar a la casa y solamente tener el papel de mi mamá, ¿verdad? Como siendo los 2 papeles, y hay cosas que tú quieres hablar con tu papá, que tú no quieres decirle a tu mamá.
pero verdaderamente mi mamá era la que nos tenía que escuchar, porque él no estaba. Y yo sé que hay niños allá afuera que se sienten tristes porque quieren dialogar con un padre, ¿verdad? Un padre que nunca está o que a veces está, pero está ausente, ¿verdad? Porque tenemos padres que viven con nosotros, pero están ausentes, están trabajando, dedican más tiempo a cosas de afuera. Y hay padres que verdaderamente no están y hay padres que están dentro de las casas que están ausentes porque ni los ven. Es tremendo porque estoy escuchando que dijiste que es un poco difícil porque al tú llegar donde tu mamá y pedirle un consejo que te lo puede dar un hombre, ¿verdad? Que piensa como tú y hace lo que tú haces, es un poco dificultoso porque yo me imagino que cada vez que tú le preguntabas a ella, ¿dónde está papá? ¿Cuál era su reacción? Mi mamá nunca nos quiso hablar mal de mi papá. No fue persona de decir, no, tu papá es esto, tu papá es lo otro. Cada vez que le preguntaban, nos decían, tu papá pues tomó otro camino, está en vicio. Pero nunca nos quiso como que entrar a fondo en detalle, ni tampoco era permitido hablar mal de mi papá en mi casa, ni que mis hermanos hablaran mal, ni nadie hablara mal de mi papá. ¿Sabes? Que aunque yo tenía ¿verdad? Esa cosa por dentro, como que nunca me llevó el carrito y empezó a crecer un rencor en mi corazón, ¿verdad? Nunca pude abrirme con él, decir, no, porque papi esto, papi lo otro, porque ella no permitía que le faltaran el respeto, él no estando en nuestra casa. Wow, está tremendo porque ella lo que estaba intentando era guardar sus corazones, que las fallas que cometieran las cometiera él con ustedes. Y eso pasa mucho porque muchas de las madres comienzan a hablar mal de los padres y comienzan a dañarle el corazón a los hijos. De tal manera que cuando el padre viene arrepentido o ya con un corazón de buscar a los hijos, dice, ya es tarde, porque le envenenaron el corazón. Y eso es admirable de notarlo y reconocerlo. Ahora, Carlos, otra pregunta tengo porque me da mucha curiosidad. El sentir de que cuando nosotros estamos ya en la escuela, que vemos a papá buscando a los hijos, la escuela te enseña que existe papá, existe mamá. Cuando llegaban los días, ¿verdad? Festivos, el día de padre, ¿cómo tú te sentías? Me sentía mal porque casi siempre los niños, ¿verdad? Le traen un regalito a los papás o las maestras ayudan para que le dan un regalito a sus papás. Pues yo me imagino que hay mucha gente allá afuera que pasa lo mismo que yo, ¿verdad? Amor porque el papá murió, el papá no está, ¿verdad? Lo que haya pasado. Pero es triste, pues, que en un día de padre tú no puedes llevarle nada a tu papá. Él no está, él no te va a recoger. Entonces tú tienes que vivir todo eso. Y eso es lo que crea, lo que fue creando en mí. Yo ver esos niños cuando los papás los recogían. El día de padre, cuando los niños, las maestras le ayudaban a hacer regalitos para sus papás. Yo no podía hacer nada. Y fue creando el rencor, fue como que guardando todo ese dolor en mi corazón, ¿verdad? Hasta que fui creciendo, ¿verdad? En mi juventud. Es impactante porque, ¿verdad? Estuviste viendo todo eso y todo eso estaba provocando una amargura en tu corazón. Porque me imagino que cada vez que pasaba esta trayectoria, sentías el momento que te ofreció el carrito y nunca te lo dio. Pregunto, ¿cómo te sentías en tus días de cumpleaños? Triste. ¿Qué hijo no quiere que tu papá esté en un día de tu cumpleaños? Muchas veces me sentí triste, pero tenía que entender porque yo sentí y sentía que la vida mía fue muy rápido. Yo no tuve casi niñez. Y podía entender que mi mamá estaba. Que aunque no estaba ese amor que a lo mejor nosotros esperamos, ¿verdad? Que estuviera el padre, nunca faltó el amor de mi madre. Que, vuelvo y te digo, no lo va a reemplazar. No lo va a reemplazar. Porque el que me diga allá afuera que el papá, la mamá va a reemplazar al papá, no lo va a reemplazar. Porque nosotros como hijos a veces no hablamos y callamos y ese es el error. Vamos guardando en nuestro corazón. Y como tampoco quería cargar a mi mamá y hablarle mal de mi papá, como te dije, porque ella no me lo permitía. Y como dijiste, eso yo le aconsejo a todas las madres que están allá afuera, que no le hablen mal de su papá, sea como sea su papá, lleva su sangre, sea malo, sea bueno. Yo sé que duele, porque duele. Son heridas que marcan mientras tú vas creciendo. Allá afuera hay mucha gente que ahí mismo está preso
que están presos, que están en las cárceles porque han sido violentos, pero esas son raíces de amargura que llevan cuando a veces no tienen a su papá y crecen solo con su mamá. ¿Verdad? Es difícil cuando una madre cría a unos hijos sola, porque acuérdese que la mayoría de las mujeres tienen que trabajar el doble, cocinar, limpiar y comprar todos los productos como ropa, como toda necesidad para los niños, sea niña o sea niño. Sabe que tiene que hacer más de lo normal. Amén. Porque la naturaleza que Dios nos dio fue una naturaleza de un padre y una madre. Juntos construyen una casa. Amén. Y al ver esto, se convierte en una casa disfuncional. Amén. Falta de consejo. ¿Por qué? Porque entendemos que la madre aconseja en una área y el padre aconseja en otra. Amén. Y entonces, tu crecimiento, ¿cuándo fue que se pudo manifestar el rencor plenamente en tu papá? Pues mira, alrededor de los 14 años, porque alrededor de los 14 años yo estaba todavía en intermedio, yo me colgaba, no entraba a las clases. ¿Por causa de eso? Por causa de eso, sí, porque tenía una madre firme ahí, pero siempre está el regaño del papá, que es el que como que tú te pones, espérate, papi habló, tengo que echar para atrás y calmarme, porque si no papi me va a castigar o me va a dar, ¿me entiendes? Y como pues era mi mamá, pues sí cortaba clases, empezó la rebeldía. A los 14 para 15 años tuve mi primera nena, me enamoré. ¿A qué edad? De 14 para 15 años. La primera hija. La primera hija, sí. Y por eso es que digo que llevé la vida muy adelantada. Como que traté de buscar amor donde no lo tenía. No tenía el amor de papi, pues me enamoré y empecé a buscar amor, ¿verdad? Y sí, tuve mi primera hija a los 14 para 15 años. Quiere decir que el abandono de un padre o un hijo puede hacer una marca que al final del tiempo se puede ver manifiestas a tan temprana edad a tener una hija. Carlos, ¿nunca tuviste un área paternal que tú puedas decir, este hombre estuvo para mí o me dio buenos consejos? ¿O quién tú podías ver que tú podías decir, yo quiero ser como un buen padre? O alguien que haya estado en tu vida, en esta trayectoria que has tenido hasta el día de hoy, que tú puedas decir, ese hombre estuvo. Mira, te voy a decir, si te digo que si tuvo a alguien que me aconsejara, el único que yo veía siempre cerca fue mi hermano mayor. Yo digo que a lo mejor no era que lo veía como un padre, pero fue el único que siempre estuvimos una columna. Una columna que si yo necesitaba un consejo iba donde él. Y fue el que siempre estuvo para mis momentos, ¿verdad? Cuando en el crecimiento, 15, 16, empecé a ponerme rebelde. Él era el que estaba siempre. Me pasó esto, no, que me pasó lo otro, no, que y él era el que siempre. Y vi esa, ¿verdad? Empecé a ver esa columna ahí. No como un papá, pero como un mentor. Entonces voy a seguirlo a él. Vas a seguirlo a él porque estás poniendo los ojos en él y todo lo que él haga yo lo voy a hacer. Exacto. Porque me hace falta un área paternal. Exacto. Y a veces tú preguntas por qué tu hijo está en la calle. ¿Por qué tu hijo está preso? Tú preguntas por qué tu hijo anda armado. Tú preguntas por qué tu hijo está usando heroína o usando diferentes tipos de drogas. ¿Sabes por qué? Porque el consejo que no le diste tú como padre se lo dieron en la calle. El consejo que te hacía falta darle a tu hija se lo dieron en la calle. Y cuando se lo da a una persona que no está capacitada. Una persona que no tiene una madurez. Pero como estás buscando un refugio, le dijeron, la droga te puede ayudar. Tómate esta alma y comienza a hacer lo que tienes que hacer para que mates ese rencor. Porque dos personas dolidas lo que provoca es más dolor. Y aquí estamos hablando de una persona que en su corazón tenía mucho dolor. Carlos, ¿tú lograste ver a tu papá nuevamente? Volví a mi papá, cuando alrededor de 16 para 17 años, pasó una situación por seguir los caminos que no tenía que seguir. Para entrar en detalle, ¿verdad? Pero para seguir los caminos torcidos que no tenía que seguir. Me empezó a gustar la calle, el jangueo. Pasó algún error que cometí. Entraste en el área, ¿verdad? Hablando de la calle a una profundidad tan extrema que
No podías estar. No podía estar. Entonces tuve que salir de Puerto Rico, Ok. tuve que salir de ahí y me mandan hasta la ciudad de Pensilvania. Allá me mandan con una hermana de una amistad de nosotros allá. Pues las cosas allá no estaban fluyendo bien. Y yo me comunico con mi papá y le digo que si podía ir para casa. Y me dijo que sí. Y de ahí brinco para la ciudad de Bronx, Nueva York. Fuiste con una esperanza. Sí. ¿Cómo te sentiste cuando dijiste, mi papá me va a volver a aceptar? Me sentí contento, me sentí feliz porque después de tantos años, Tantos errores, tantas cosas. rencores, ¿verdad? Que yo tenía en mi corazón, dije, bueno, por fin voy a ver a mi papá. Y tuve como 8 meses en Allentown, Pensilvania, y después brinqué para Nueva York a verlo por primera vez. Ajá. Junto a mi hermano. Uh-huh. Wow. Cuando lo viste, ¿qué emoción te entró? ¿Lo abrazaste, lo besaste, le dijiste, papi, te amo? ¿Cómo fue la emoción? ¿Fue mucho tiempo? Sí, me emocioné, pero a la misma vez me sentía raro, porque al mirarlo, decir, pues mi papá es así, porque podía verlo por fotos, pero no es lo mismo de que ¿verdad? Mirarlo de frente. Y sí, en verdad estaba emocionado, a lo mejor no lo demostré mucho, porque es una persona que no conocía, ¿verdad? Pero sí me puse contento y me puse emocionado, igual yo y mi hermano. Exacto. ¿Cómo te fue con tu papá toda esa trayectoria allá en el Bronx, en Nueva York? Pues mira, los primeros meses, la primera vez que entramos, ¿verdad? Nos recibe, entramos, me empecé a ver las cosas raras. ¿Cómo así? Bueno, entramos, tú sabes que en el Bronx los apartamentos son bien chiquititos. Eso es así. Pues entramos, había un closetcito aquí, un cuartito ahí, ustedes van a dormir ahí. Él dormía en el piso. Él nos dejó la cama. Él dormía en el piso y yo, bueno, pues ese es mi papá, ¿verdad? Yo contento porque uno ve, ese es mi papá. Me quedé ahí durmiendo. Al otro día me recibe la esposa, yo no sé si era la esposa, pero no entendía porque el esposo vivía ahí. Era un revolú. Era una casa disfuncional, que yo no entendía muchas cosas. Yo tenía como 17 años, 16 años. Y yo le decía a mi hermano, esto aquí está raro, porque en el entresala había mucha gente entrando y saliendo durante la noche. Nada, dormimos la primera noche. Al otro día nos levantan y yo me levanto contento, estoy con mi papá. Sí. Porque lo vi durmiendo en el piso y mi papá está durmiendo en el piso, ¿verdad? Ese acto te entró como que, wow, mira lo que le está haciendo por mí. Porque tenía rencor, pero el rencor tuyo se podía desvanecer al ver que lo viste y se tiró en el suelo. Y dijiste, este es mi papá. Ese es mi papá. Me puse contento. Y nada, y nos levantaron, ella se levanta, nos da desayuno. Desde el primer día, desde el segundo día cuando llegamos por la mañana, empecé a ver las cosas raras, empezando por el desayuno. Nos dan el desayuno y yo mi hermano, ¿pero qué es esto? Y mi papá, yo le digo, papi, ¿pero qué es? Eran patas de gallina. La gente que está afuera que coma eso, bien, pero eran patas de gallina con 2 galletas por soda. Como quiera no las comimos. Pero en mi vida yo había comido patas de gallina. No porque tu madre te tenía bien. Exacto. Entonces ya yo empecé a ver como una decadencia. El cambio. Yo dije, Dios mío, 2 patas de gallina, las patas así, con las pezuñas, porque en vez de cortar las uñas no se las cortaron. Y le digo a mi hermano, ¿qué es esto? Me dice, eso es lo que hay que desayunar. Abrimos la nevera para buscar algo de beber, la nevera estaba vacía. Y me empecé a sentir miedo, como esa decadencia. Y después, entonces mi papá no está bien. Y nos las comimos las patas de gallina, pero al otro día, después, era lo mismo. ¿Sabes? Pudimos ver la decadencia que había en esa casa. Porque vuelvo y te digo, nunca había conocido a mi papá, pues yo dije, pues mi papá pues, está bien. Sí, sí. Pero empecé porque mi mamá nunca me permitió me habló mal de él. Pues entonces pues, empecé a ver la decadencia y empezamos a comer eso, no había más nada. Lo que nos daban, unas galletitas por soda, empecé a ver la necesidad. Por las noches no se dormía, la gente no dormía, entraba gente diferente, se paraban a gritar al frente, entraban muchas mujeres diferentes para los baños, ¿sabes? Que empecé a ver las cosas como no sé, como extraña, porque no era que no estaba acostumbrado, porque me había ido, ¿verdad? Porque estaba rebelde y, ¿verdad? Yo sabía lo que era el mundo. Exacto. Claro que sí, yo sabía lo que era el mundo, pero no de mi papá.
Cuando uno quiere conocer a su papá, uno tiene una expectativa diferente a cuando la ve. Ok. ¿Entiendes? Ahora sí entendí. Entendí con claridad que como al tu mamá no hablarte mal de tu papá, pues llegar a Estados Unidos, wow, mi papá está trabajando en un apartamento, mira, ahora está durmiendo en un solo cuarto, pero yo sé que nos va a mudar de aquí. Mi papá desde ahora en adelante va a hacer el trabajo bien, pero cuando viste mucha gente entrando en el área de la comida, pensaste, dijiste, con mi mamá yo no estaba así. Sí. Y estoy viendo mucha gente entrando, no puedo creer que mi papá esté haciendo todo esto que está Empecé a sentir aconteciendo. miedo. Empecé a sentir miedo. Sabes que todo fue como una transición bien difícil para tu Sí, vida. sí, sí. Los días siguientes nos levantaba y nos decía, tenemos que buscar trabajo. Pues, vamos, tenemos que buscar trabajo. Entonces nos llevaba a unas tiendas y nos ponía con unos, le hablaba con los dueños de las tiendas y nos ponían con un cartelón afuera bajo el frío, hacía frío. Nosotros teníamos un jacket finito y nos ponía bajo el frío a cogerle, estar 4 horas parados por $50. Y nos ponían con un cartel al frente, Con un letrero. a un letrero anunciando la tienda, ¿verdad? Para que vinieran a comprar. Y así tuvimos alrededor de como un mes. Buscando por ahí, con él caminando, pero las cosas cuando llegábamos se tornaban diferentes. El ambiente ya empezó a cambiar. Empezaron a meterse mujeres que vendían su cuerpo. Ya yo sabía que eran mujeres que se vendían su cuerpo, porque inclusive separaban, no sé cómo, los que le llaman a los, es que no sé decir el nombre, los pin, la gente que tiene un hombre fuerte, que tiene a las mujeres controladas. Sí, que eran prostitutas. Ajá. Y tenían un hombre que las un cuidaba. Pin, una persona que los cuidaba. Y él venía y le daba chavo a mi papá. Dice, papi, yo le llegué a preguntarle, papi, pero pues no, porque él me da chavo y yo le alquilo el baño. Entonces ahí nos bañábamos nosotros, ahí hello. Entonces empezar a ver como él le daba el dinero y él metía a esas mujeres para allá adentro, mujeres que tenían VIH. Nos sacaban del cuarto, las cosas empezaron a cambiar, nos sacaban del cuarto de la cama donde nosotros dormíamos para ellos acostarse, las personas, la alquilaban para acostarse con otras personas. Y hasta que empecé a ver las cosas diferentes y empecé a verlo. Llegamos una vez, yo y mi hermano fuimos a comprar arroz chino. Cuando llegamos para atrás, vemos a mi papá buscando en el piso. Pues buscando en el piso las paredes. Yo decía, pero ¿qué es esta conducta? ¿Qué le pasa? Pero vuelvo y te digo, nosotros tenemos una expectativa, no tenemos esa expectativa. Sí. Y él buscando en el piso como si tuviera un tipo de nota o algo así. Y cuando empezamos a darnos de cuenta, pues él estaba en un vicio. Estaba en vicio. Estaba un viciado. Mi mamá siempre me dijo que sí, que él estaba en vicio, pero yo no sabía, nunca había visto. ¿Qué tipo de vicio? Exacto, hasta que empecé a ver los cambios de él, drásticos, los cambios con nosotros. Y empezamos a hacer nosotros ¿cómo se dice esto? Sus monigotes. Nosotros buscábamos el dinero. Ustedes? Sí, buscábamos el dinero para que él pudiera comprar su droga. ¿De qué manera los utilizaba? Bueno, cuando antes de entrar en detalle, cuando él no tenía de dónde sacar, nos mandaba a nosotros a sacarnos sangre de pruebas de VIH para que nos dieran $50 para él poder comprar su droga. Y empezó lo mismo, los carteles, íbamos por ahí, y en los carteles él nos paraba así, horas, con ese frío, para entonces nosotros darle los chavos para que él pudiera comprar su droga. Quiere decir que tu papá comenzó todo normal, sí, pero poco a poco se ve viendo una decadencia. Exacto. Hasta lo último que los utilizaba ustedes. Ahí eran ciertos lugares donde él sabía que podía sacar efectivo, para después que le daran el dinero a ustedes. Nunca quiso mudarse para otro cuarto. No quiso comprarle ropita, tener una vida como un padre con un hijo, sino que los utilizaba ustedes como instrumento para que él pudiera saciarse de las sustancias que él estaba utilizando. Sí. ¿Cómo tú te sentías en ese momento cuando ya te viste que tu papá te estaba usando? Súper mal, súper mal. Imagínate, tú tienes a tu papá en un pedestal, ese es tu papá, sea como sea malo, sea bueno, ese es tu papá. Y mi mamá, como no me permitió hablar mal de él, pues yo tenía otra expectativa de él, y cuando empecé a ver las cosas en realidad, empecé a asustarme, pues decía, no, espérate, esto no era, o sea, yo no vine para acá para eso, ¿sabes? Y empezó a darme miedo y veía la costumbre, nos íbamos a caminar con él se paraba en diferentes puntos, para acá, para allá, conocía a todo el mundo. Y
hasta que llegó una noche. Y esa noche, eran como las 2 de la mañana, yo y mi hermano estábamos despiertos y nosotros los vemos bregando con una pipa, limpiando una pipa, qué sé yo. Y nos da la curiosidad y le preguntamos, ¿y qué tú, papi, qué tú haces? Y como él está buscando en el piso con la nota. No, esto, quiere. Y nos ofreció. Y llegó en esa noche donde nos ofreció que si queríamos lo que él, para sentir lo que él estaba sintiendo, la nota que él estaba sintiendo. Entonces, usted se levanta a la medianoche. Es para calificar lo que estamos escuchando. Tú te levantas a medianoche junto con tu hermano a las 2 de la mañana y ves a tu papá que está bregando con una pipa. Una pipa es una sustancia que la gente utiliza como instrumento para poner su droga ahí y quemarla y succionarla. Entonces tú le preguntas a tu papá, ¿qué es eso? Sí. Y tu papá no escatimó en ofrecérsela a ustedes. No escatimó. Y ustedes lo probaron. Sí. No hubo ningún sentimiento, nada. De parte de él no hubo ninguno. No hubo ninguno porque él nunca tuvo, yo pienso, ¿verdad? Pienso que él nunca tuvo él no tuvo un amor de padre A hijo. a hijo. Él no nos veía como si fuéramos hijos de él. Cuando ustedes utilizaron esa sustancia, de ahí en adelante, ¿cómo fue su vida? Tacho, todo cambió. Un hijo de 360. Empezamos a venderlo todo pelú. Todo lo que cogíamos lo vendíamos. A mí, mi mamá nos mandaba a Puerto Rico, lo cogíamos para eso. Empezamos a meternos más en probar meterlo de SIDA, para que nos dieran VIH, nos dieran sacarnos la sangre para que nos dieran chavo. Íbamos por todo eso, por todo el Bronx por ahí buscando lugares, ya nos conocían, ya no nos querían ahí porque a veces hacíamos hasta listería. Y lo mismo, hacíamos los cartelones. Quiere decir que lo que ustedes primero hicieron por necesidad para comerse un plato de comida, sí, o comprarse una ropita, ahora lo están haciendo porque su papá incitó a ustedes a que probaran la misma droga y ahora están entrando en los lugares para saciarse de droga y también mantenerlo a él en el vicio. Exacto. Muchas veces nos íbamos para los trenes, no teníamos tarjeta. Entonces nos decía, pidan las tarjetas porque si no, no podemos ir para atrás. Y nosotros nos parábamos ahí a pedirle a la gente a ver si nos podían dar. Tú sabes que esto es una tarjeta, te dan un pase para que tú entres para el tren. Y nos paramos ahí, que yo lo veo ahora y yo digo, yo no sé cómo yo llegué a eso, me sorprendo. Y nos daba la tarjeta y mira, y la gente ¿verdad? Por bondad, porque yo sé que Dios estaba con nosotros y nos daba la tarjeta para que nosotros pasáramos y lo pasáramos a él también, porque también decían, mira, mi papá está allá arriba, no tenemos dinero para que nos dejen pasar para allá. Y así empezó el calvario porque todo lo que nosotros cogíamos era para eso, todo. Ya no veíamos la gente que entraba a la casa rara, ya eran amistades. Ya entendían lo que estaba ya podíamos entender las que se vendían el cuerpo, ya las veíamos como amigas. Y empezó te digo, mi vida cambió. En un giro de 360, ya no llamaba a mi mamá, ya no llamaba a mi hermano, ya no tenía teléfono. Era todo era para la droga, todo era para eso. Se volvieron unos adictos. Sí. Lamentablemente fueron para ese hogar para recibir un cariño de padre y una ayuda de padre, pero con el tiempo terminaron siendo unos adictos, juntamente con su padre. Juntamente con él. El padre que te ofreció el carrito, el padre que tenía la en alta estima de que te iba a poder ayudar en ese momento, y al transcurso del tiempo terminaron siendo unos adictos, sí, juntamente con su padre. ¿Cuánto tiempo estuvieron en ese sistema? Yo te puedo decir que yo estuve alrededor, yo creo que como de 3 a 4 meses yo. Y llegué a un momento que me levanté un día, ¿verdad? Y me cansé. Había algo que me dijo, eso no es tu lugar. Yo podía, no sé si fue una voz o algo que decía, no, es que tú no eres tú. ¿Por qué tú estás así? ¿Puedes calificar que fue Dios quien te sacó de ahí? Puedo calificar que sí. Que siempre Dios estuvo con nosotros. Que ahora que lo conozco, me doy de cuenta, ¿verdad? Que Él estuvo en el asunto. Él estuvo ahí.
Y sí, hacho, al ver, al dar el flashback de un padre, meterse droga con un hijo, de ofrecerle, de estar en lo mismo que él, buscando en el piso, en las paredes, y no, él nunca le dio importancia de cómo nosotros estuviéramos, ¿sabes? No sentía, no tenía ese amor para nosotros. Y es triste que los padres que están allá afuera o hijos que nunca han conocido a sus padres los esperen con una sorpresa así. Porque los padres, yo creía que un padre es para protegerte porque a mí Dios me enseñó. Dios me guarda, Dios me protege, que es el que me defiende. ¿Verdad? Como el salmo que tú dijiste, el Salmo 27, versículo 10, que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Y ahora puedo entender que Jehová era el que estaba ahí todo el tiempo conmigo. Que en mi aflicción, en mi tristeza, en las pasadas de hambre, en esas veces que caminábamos por todos esos trenes con nieve, pasando necesidades, estando mi familia bien en Puerto Rico y no sabiendo nada, porque yo nunca le dije a mi mamá por lo que yo estaba pasando. Nunca me atreví a coger el teléfono y llamar y decir, mami, yo estoy en vicio, necesito salir de aquí. Pero un día me cansé. Ese día que te cansaste, que pudimos, ¿verdad?, discernir que fue Dios, ya que ya tienes conocimiento pleno, ¿cómo fue? ¿Cogiste un pasaje, llamaste? ¿Cómo fue? Salí un día desesperado, me cansé de lo mismo, salí desesperado y cogí un teléfono público y llamé a mi mamá y a mi hermano y les dije que me sacaran de ahí, que yo necesitaba regresar para Puerto Rico. Y me sacaron. Al otro día llego a la casa y le digo a mi papá, yo necesito buscar para el aeropuerto, necesito irme, porque yo me quiero ir de aquí. Y si yo te digo, como si nada, como si lo que se fuera un animal, un perro por ahí. No hubo lágrimas, perdóname, hijo, nada, nunca hubo un arrepentimiento de parte de él. Después que te fuiste para Puerto Rico, ¿no volviste a saber más nada de tu papá? Ya de en adelante todo cambió por completo. Todo cambió. Y ese nuevo Carlos que llegó allá, ¿cuál fue el pensamiento cuando llegaste a Puerto Rico y pudiste volver a ver a tu familia, a tu mamá? Estaba contento porque veo a mi familia, pero había una rebeldía en mí. ¿Más fuerte? Sí. Una desilusión. Sí. Estabas completamente, me imagino, con una amargura en tu alma. Sí, porque ya a esa edad, cuando yo llegué a Puerto Rico, pasan los añitos, ya yo tenía como 4 hijos ya. Como 4 hijos. Y lo triste de esto es que al yo no tener esa figura paternal, yo nunca fui padre. Nunca supe llevar a mi hija a la escuela, nunca supe darle amor a mis hijos. Me crié con esa frialdad y eso que tenía adentro de saber que lo que era un padre. Un padre para defender, yo creía que era un padre que me iba a proteger, que me iba a guardar, que me iba a defender. Y nunca supe ser padre. ¿Te afectó en un futuro? Sí. Te afectó en un futuro porque no pudiste desarrollar lo que es un padre, porque el que tuviste, lo que te hizo fue daño. Carlos, yo entiendo que el proceso que pasaste es un proceso muy profundo, un proceso que yo sé que muchos se van a estar identificando cuando ven la trayectoria que pasaste. Te ha afectado en un principio, ¿verdad?, todo lo que pasó con tu papá. Claro. Pero también los hijos que has tenido, también le afectó el dolor que tú sentías de no poder ser un padre, de no poder estar ahí como padre. Le afectó porque ese resentimiento que yo siempre tuve, y al no saber cómo ser padre, ella cogía los regaños, no las trataba bien, no tenía amor, no las abrazaba, no le daba cariño, no había afecto, porque nunca me lo dieron a mí. Yo nunca supe lo que es que mi papá me abrazara. Y lo puedo reconocer hoy, que uno está en Cristo, ¿verdad? A la gloria de Dios, uno puede reconocer en que uno falló. Y me da tristeza, ¿verdad? Porque cuántos padres, cuántos papás irresponsables hay allá afuera. Pero pregúntate por qué. O sea, antes de señalar y juzgar, porque las madres que están viviendo hoy en día solamente señalan y juzgan.
¿por qué tú eres así? ¿Sabes? ¿Por qué tú eres así? ¿Me entiendes? Porque me convertí en una persona fría, que lo que hacía era brincando, ¿verdad? De mujer en mujeres, teniendo hijos, sabiendo que no iba a ser responsable, sabiendo que no iba a saber darle amor. Y eso hoy en día, yo sé que mis hijas, aunque hoy hablo con ellas, pueden sufrirlo, porque a lo mejor ellos esperaban tener un padre cariñoso, que las abrazara, que estuviera ahí desde su niñez hasta su juventud. Y ese padre no era yo. O sea, ese padre no podía ser yo porque no tuve ese amor. No me enseñaron a ser papá, no tuve una guía a ser papá. La Biblia dice que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. A no tener también un cimiento de Dios quizás en tu vida, o un pastor, un mentor, o alguien cristiano que pudiera guiarte a un camino de entendimiento y comprensión y que pudiera sacar tus amarguras, pues lamentablemente vas a caminar, ¿verdad? De esa manera. Te pregunto, ¿tú volviste a ver a tu papá después de tanto? Pues mira, después de toda esa trayectoria, todo lo que pasó allá, ¿verdad? En Puerto Rico, mi rebeldía y todo eso, partas a los Estados Unidos. Me vengo para acá, me junto con una persona, vengo para Estados Unidos y empiezo a tratar de comunicarme con él. Mis hermanos, nosotros, tratamos de comunicarnos con él y cada vez que lo llamábamos, lo podíamos conseguir, pero era como si tú hablaras con un témpano de hielo. Sí, estás bien, hola, ok, papi, no, ok, nos vemos, bye. Y me enganchaba. ¿Sabes? Yo buscando el afecto, a ver si había un afecto, inclusive muchas veces me decían, mira que a tu papá le hicieron esto, mira que a tu papá le dieron entre 5, mira que a tu papá... Y yo me desesperaba y yo le decía a mi esposa, mira, vamos a buscarlo, vamos a hacer algo. Muchas veces bajamos para Nueva York a verlo y nos dejaba pegado allá, no salía. Y nosotros después quedamos todo ese viaje de casi 4 horas de viaje, no salía y nos dejaba allí pegados. ¿Qué dice? Que quizás tú tuviste un rencor con tu papá, pero había amor por él. Sí. Había esas ganas de decir, papi, aunque tú no estuviste para mí, yo te sigo viendo como mi papá. Porque yo sentí, por eso que te digo, a lo mejor me crié con esa rebeldía, pero había algo en mí. Y a lo mejor no me daba de cuenta en ese tiempo, pero yo digo que era Dios trabajando en mí, ¿verdad? Después que me permitió, ¿verdad? Porque no voy a entrar en toda mi vida completa, pero había algo que a lo mejor ya el Señor estaba trabajando en mí y trataba de hacerlo, de acercarme a Él, aunque haya pasado lo que haya pasado, que me haya metido en lo que me metió. Porque yo entiendo que si a ti te ofrecen algo, tú eres el que decide. ¿Me entiendes? Pero un padre, eso yo lo veo tan raro, que un padre te diga, toma, hijo. ¿Me entiendes? Y quería ayudarlo y me atreví a ayudarlo. Pero después de eso perdí comunicación. Después que llegué aquí, pasaron los años, perdí comunicación con él. Perdiste una comunicación plena. Total. Ahí me puse rebelde otra vez y dije, tú sabes, le dije a mi esposa, no lo vuelvo a buscar. Me cansé. Ya me cansé. Ya estoy maduro, ya estoy grande, tengo mi familia, ¿sabes qué? Olvídate de él. Yo decía, no, que pase lo que pase con él. Sí. A mí que ni me llamen. Sí. Pero acuérdate que tú no eras cristiano para ese tiempo, ¿verdad? No. Quiere decir que era diferente. Me imagino que las palabras eran diferentes, ya nada no importa. Exacto, estaba en el mundo. Y se transformaba en un odio. Sí. Después, porque Satanás gana ventaja. Ese es el problema, que yo creo que usted entienda que aunque estén en Cristo o no estén en Cristo, usted hay que velar, porque la Biblia dice que no se puede, que nuestro corazón se puede llenar de una raíz de amargura y se puede llenar de odio, de rencor. Y si tú tienes un hijo que no está yendo a la iglesia, o tú estás viendo a alguien que no está yendo a la iglesia, o que quizás no tiene la experiencia que tú tuviste con Dios, carga todos esos rencores y todo ese odio. Él intentó porque la misericordia fluía dentro de él, y al llegar allí y dejar de papá no sale esto, sabes que me cansé, yo no quiero saber de papá. ¿Y cuánto tiempo estuviste? ¿Volviste a tener comunicación con tu papá o de ahí definitivamente no volviste a hablar con él? No podíamos, siempre la comunicación de él y nosotros, hacia nosotros, era tan y tan cortita, porque él no estaba pendiente, él no le vuelvo y te digo, él no le importaba, porque cuando una persona está en un vicio, primordialmente el amor de ella es por la droga, ¿sabes? El primer amor es su vicio, y yo podía entender pues que él no le interesaba en verdad saber de nosotros. Él lo que primero la droga, segundo la droga y tercero la droga. Yo quiero entrar también en ese tema de la droga, porque yo también fui usuario de droga. Bueno, fuimos usuarios de droga por lo que podemos haber escuchado.
Cuando una persona se encuentra en estos síntomas de los vicios, se olvida del mundo entero. Quizás pudo haber tenido un amor, pudo haber tenido cosas, pero cuando ya entran en el vicio completamente, ya no piensan para ellos. Ustedes van viendo el video, cómo va tomando su forma y vamos entendiendo que ya estaba completamente involucrado en el vicio. Batazos, problemas, no se lo dieron por estar en una iglesia, no se lo dieron por estar en su casa, sino sabemos que es por causa del vicio. Entonces, entiendo completamente todo eso y entonces no volviste a ver a tu papá No, hasta vine a saber de él el año pasado, el año pasado. que me llamaron y me dieron una noticia que estaba en coma. Ahí fue que pude saber de él. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron ahora ya no está con batazo, ya no está en el hospital por cualquier cosa, ahora tu papá está en coma? Pues fíjate, me dolió porque le estaba sirviendo a Cristo ya. Y aunque no llevaba mucho tiempo, pero Dios ya estaba transformando mi corazón. Ya estaba. Ya estaba trabajando en mí. Y si me llega a coger meses atrás y me hubieran dado la noticia, yo no iba a ir. Porque tenía ese coraje de años antes buscarlo y él no responder. ¿Me entiendes? Pero como Dios hace las cosas, ¿cómo se dice? La hace perfecta. Misteriosa. Sabe cuándo lo va a hacer. Pues yo sé que Dios estaba ahí. Dios estaba en ese asunto. Y me llamaron y me dieron la noticia, está en coma. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si se va a salvar. No responde. Pues llamo a mi hermano que está en Florida. Tengo otro hermano de parte de él, que vive en Florida. Y le digo, mira, bueno, papi está en coma, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque yo tenía que sacar lo que yo tenía dentro. Yo sabía que si Dios se lo llevaba, lo que fuera a pasar con él, pues yo tenía que sacar, yo no me podía ir con eso. Mi otro hermano también quería sacar lo que llevaba por dentro. Teníamos un bulto adentro de ti. Teníamos un bulto que nos pesaba, que consecuencias de ese bulto, pues nunca fui padre, pues había que soltarlo. Ya era el tiempo, por eso que digo que Dios hace la cosa perfecta. Ya era el tiempo de decir, no, ya hijo, es tiempo de que tú sueltes ese bulto. Suelte esas cargas y preparó el momento perfecto. Nos pudimos reunir los tres hermanos. Mi otro hermano que estaba en Texas no pudo llegar, pero sí nos reunimos los tres y partimos hacia Nueva York. ¿Cómo fue esa experiencia cuando llegaste a ver a tu papá en una coma? Fue triste. ¿Qué pensamientos te entró desde el principio? ¿No te entró un recuerdo desde el primer momento? De todo, porque al verlo como yo lo vi, años, teniendo años, y al verlo como lo vi, es una tristeza, es una diferencia. Yo le miraba las manos, le miraba los pies, le miraba la cara, y mira, ese no es. Inclusive, estábamos caminando así en intensivo, y nosotros por todos los cuartos, buscando, ese es mi papá. Y pastor, el primer cuarto que fuimos era mi papá, pero estaba irreconocible. Oh, wow. O sea, no era el papá que yo vi en aquel tiempo, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? A como estaba en ese momento, ¿verdad? Porque el vicio y tenía problemas en el cerebro de tanto que le habían dado los batazos y eso. Pues verlo así pues me afectó. Y cada uno de nosotros entramos a sacar lo que teníamos dentro. Yo le di una oportunidad a mi hermano, a mi otro hermano, y pudimos sacar, ¿verdad? Lo que por tantos años desde mi niñez llevaba dentro, llevaba guardado. ¿Cómo fue eso? Entraste, todos tus hermanos entraron, pero porque ahora recuérdate que esto es lo que quiero enfatizar. Ya no está entrando el mismo Carlos del carrito. Amén. El mismo Carlos que fue a Nueva York y lo inducieron a usar drogas. El mismo Carlos que fue para allá y no lo atendió. Está entrando un Carlos ahora que conoce a Dios, tuvo una experiencia con Dios y ahora está entrando en ese lugar. Porque me imagino que entraste ahora completamente diferente. Sí. Las cosas las veía hasta diferentes porque eso lo hace Dios. Lo cogimos las manos, yo le di besitos en la frente, lo tocaba. Me sentí extraño al criarte con tu mamá y solamente abrazar a tu mamá y
Y porque ni estando con él yo allá, él nos daba cariño. Y estar en esa, ¿verdad? Me sentí extraño, le pudimos orar, lloramos, le pedí perdón. Sí, porque hay que pedir perdón, ¿verdad? Porque uno no es perfecto también. Y yo digo que yo pude sentir como que él sintió que nosotros estábamos ahí. O sea, en ese momento, mientras nosotros lo orábamos y hablábamos con él, yo pude sentir como que él se movió las manos. Y yo le decía, papi, ¿tú me escuchas? Papi, yo te perdono. Muchas veces, en ese momento que una persona se va a ir o está por irse, lo que él quiere escuchar es que tú lo perdones, porque hay cosas que él lleva adentro. A lo mejor dice, mis hijos pasaron por esto, mis hijos pasaron por esto, yo no me quiero ir así. Culpabilidad. Con la culpabilidad. Y yo sentía que él no estaba esperando. Que en ese momento él no estaba esperando porque él se quería ir tranquilo. ¿Verdad? Y qué momento tan brutal que Dios preparó en que yo me convirtiera a la iglesia, aunque me llamaran en ese momento y en que yo fuera diferente, que fuera un Carlos, que no fuera el Carlos del mundo, no, Carlos sirviéndole a Dios, fuera a darle ese último aliento, esa última, poder hablarle y despedirme de él y perdonarlo, verdaderamente perdonarlo. Se me hizo difícil soltar como que yo te perdono, ¿verdad? A lo mejor la gente pregunta, no, porque tú hablas de él y llores, entonces tú tienes algo en el corazón. Pero acuérdate que nosotros llevamos unas marcas, las marcas de nosotros, de la niñez. Sí. O sea, nosotros en la niñez pasamos, sea por un padre, lo que haya sido, y pasamos, y eso como quiera está marcado en nuestra piel, ¿verdad? Y lo más bonito es que lo oramos y se sintió la presencia de Dios. Tú viviste eso, tú fuiste parte de esa experiencia y se sintió la presencia de Dios brutal. Sí. Y yo pude sentir que Dios lo tenía de la mano, que él estaba en paz. Yo quiero enfatizar en esta parte, ya estamos casi por culminar, que al ver, porque yo sé que usted, ¿verdad? Es un enfermero. Usted sabe los síntomas de una persona de coma y usted sabe que te está escuchando y te tocó y todo porque usted hizo lo que un enfermero hace para saber que lo está escuchando. Me imagino que ahora a entrar Carlos, el más pequeño de los hermanos, y decir, papi, yo te amo y comenzar a hablar y a orar y a cantar y a adorar a Dios, yo sé que en su corazón tuvo que haber entrado, ¿verdad? El Espíritu Santo. Sí. Sé que en ese momento, ¿verdad? Le hiciste el plan de salvación. Lo reconciliamos con Dios y fuiste un instrumento que Dios utilizó en ese momento. Y créeme que yo sé que el proceso que pasaste es un proceso que marca a un niño, a un joven, a un adolescente, a un caballero, a un hombre, porque fueron todas las etapas que nos tuvo. Pero ese momento tan especial que tu papá estaba completamente cuerdo, aunque estaba en coma, no tenía ningún vicio en el cuerpo, pude escuchar a un hijo decir, papi, te amo. Papi, te perdono. Te voy a hacer el plan de salvación porque yo quiero que te salve. Qué lindo. Qué lindo es Dios. Eso es una marca de agradecimiento de que no importa qué te haya hecho tu padre, no importa qué te haya hecho tu madre, pero Dios lo envió a él a hacer un propósito. Amén. Que después de toda esa vuelta de sufrimiento fue el instrumento, fue la llave de abrir un portal de la tierra con el cielo y que su padre pudiera aceptar a Dios en su corazón e irse al cielo. Carlos, quiero concluir. Si tú tuvieras a tu padre ahora mismo viéndote, yo sé que quizás no, obviamente que está en los cielos reconociendo la salvación. ¿Qué tú le dirías a tu papá si tú lo tuvieras contigo? No sé. Hay padres que tienen que entender, tienen que comprender
de no importa la edad que tenga tu hijo o tu hija, ese dolor está ahí. Y yo sé que tu padre está bien orgulloso de verte lo que eres hoy. Y yo quiero que tú mires a esa cámara y le des un consejo a esos padres, cristianos y no cristianos, Carlos, que no buscan a sus hijos, que no buscan a sus hijos en realidad. Quiero que les des un consejo para que reaccionen y despierten, sea pastor, evangelista, ministro, gente apartada como gente del mundo, que hoy entienda que puede marcar a un niño un abandono de un padre. Bueno, yo les exhorto a los que me están viendo, ¿verdad? Y me van a estar viendo este video, que busquen a sus hijos. Que si te has alejado, no importando de qué pase por la mamá, cualquier situación, que los busques, porque es necesario que un padre tenga, ¿verdad? Que un hijo tenga un padre. Porque así mismo como yo sufrí ese abandono, porque es un abandono, acércate a tu hijo, búscalo. Él te necesita en los días de graduación, en los días de cumpleaños. A lo mejor te quiere contar algo. Papi, me pasó esto en la escuela. Es necesario, o sea, si por lo menos ustedes supieran, los que no buscan a sus hijos, el dolor que le pueden causar a un hijo. Y lo digo porque por mí, que no supe ser padre, a lo mejor al sol de hoy no sé el dolor que yo le pude haber causado a mis hijas. Y yo les exhorto que los busquen, no importando que hablen, porque mira hasta donde me llevó Dios en la trayectoria de mi vida, que yo mismo fui el que le di el plan de salvación. ¿Me entiendes? ¿Sabe lo que es? Y entonces no se puede esperar hasta ese momento. Si tú tienes la oportunidad de buscarlo, búscalo antes que estés en una cama. Búscalo antes que estés en un hospital. No esperes a estar tirado en una cama para entonces decir, no, hijo, perdóname. Si lo puedes hacer antes. No esperes que tu hijo se llegue rencor. Estamos viviendo en unos tiempos difíciles donde los jóvenes están yéndose para el mundo a experimentar, pero pregúntense en el por qué. ¿Por qué? Porque no tuvieron una niñez fácil, porque un padre que no estuvo para aconsejarlo. Y yo les exhorto que busquen a sus hijos. Hay muchos ministros que a lo mejor no buscan a sus hijos. Eso es así. No podemos pararnos en un altar. Pues esto no se puede quedar en un altar a adorar a Dios, a llevar la palabra de Dios cuando sabemos que Dios es amor. Entonces mirar para atrás y decir, no, espérate, pero es que él lleva la palabra y tú no buscas a tus hijos. Ministro que está allá afuera, busca a sus hijos, pastores, evangelistas, ¿verdad? Todo el cuerpo de lo que es la iglesia, ¿verdad? Busquen a sus hijos. Si tienen hijos afuera, no importando si cometieron el error, búsquenlos. Porque si Dios no nos abandonó, ¿por qué nosotros tenemos el derecho a abandonar a nuestros hijos? Eso es así. Si Dios en todo momento estamos ahí. Si yo te pregunto a ti, pastor, ¿cuántas veces tú sentiste que Dios estuvo ahí? Tú me vas a decir un montón de veces. Eso es así. Pero si tú me preguntas a mí, ¿cuántas veces estuvo tu papá en un momento de que tú te caíste, te tropezaste, corriste bicicleta y te raspaste? Nunca. Pero verdaderamente, ¿quién te levantaba del suelo cuando te caías? Era Dios. Dios estaba ahí. Porque a lo mejor no lo vemos, pero Él está. Pero cuando me lleva el Salmo, me enseña que Él no me dejó. Que mi papá me abandonó, pero Él me recogió. Él no te está diciendo, te voy a recoger. Si tú tienes herida, no te voy a recoger. No, Él te va a recoger como tú estés. ¿Verdad? Y es un Salmo 27:10, versículo 10, es un salmo bien bonito, que me ha abrazado, me he aferrado en ese salmo. Porque aunque ya yo perdono a mi papá está con Dios, está en el cielo. Eso para la gloria de Dios. Pero no esperes eso, no esperes a padre que me ve, no esperes esos últimos momentos. No esperes que Dios lo haga como lo hizo con mi papá. Busca a sus hijos. No esperes estar en una cama para ser el mejor papá. Dios los bendiga. Amén. Pues ustedes saben, esta es una de las programaciones que tenemos. ¿Dónde está papá? Reflexionemos, pensemos, analicemos. Porque la realidad de las cosas es que esto está en decadencia. Y cada momento que estamos viendo es tal como padre o como madre abandonando a sus hijos. Y están creciendo deformes. Un consejo yo como pastor y ministros que somos. Reconociendo que el que está testificando aquí, trabajamos todos en la misma organización de Evangeliza Ministros. Busca a tus hijos.
Busca a tus hijos. Dale el cariño, pastor. Recíbelos en las iglesias. Pero entiende, si escuchaste el mensaje, ahora entiendes por qué son rebeldes esas ovejas, esos padres o esas madres, por falta. Porque cuando hace falta es que hay un espacio vacío que lo está llenando sentimientos y emociones que no provienen de Dios, pero provienen de marcas del pasado. Así que esto es otra programación más de Evangeliza Ministro, donde está papá. Dios te bendiga.